y Macarena Chaga. Mejor conocido como Juliantina. Sabía que era un tema importante, pero no tenía idea de la magnitud de lo importante que era. Fue como un golpe de suerte tener la oportunidad de hacer cosas que ayuden a los demás. Ser vocera de algo que a mí me importa tanto no tiene precio. El mayor de mis sueños se está cumpliendo. ¿Qué es eso? Es tener un mensaje que contar. Carlos Bardazano, que es el productor, tuvo una visión para elegir a Bárbara, para elegirme a mí, porque fue una invitación así de... Fue precisa, tiene que ser así. ustedes. Fue ustedes. En otro personaje es una chava que va a tener una novia. ¿Cómo ves? ¿Te late? Yo, por supuesto, o sea, no lo dudé. Me enteré después que mi personaje era LGBT y para mí fue lo más normal. Estábamos predestinados. Conocí en persona y fue como nos vibramos también, o sea. Lo primero que hicimos nosotras fue literalmente sentarnos a tomar un café. Vamos por un café. Antes de empezar a planear los personajes y decir, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo Bárbara y Macarena se pueden relacionar para hacer esto? Porque sí, era todo un desafío. Me acuerdo que Maca me dijo, oye, pues vamos a trabajar juntas, a ver si nos vamos a tomar un café. Y eso hizo toda la magia. Sí, te lo juro que muchas veces pienso en ese café que nos tomamos y como si no hubiera existido ese café. ¿Te imaginas? Sí, hubiera sido como algo mucho más lejano, ¿no? Y yo toda nerviosita en el café. Ay. Hola, ¿cómo estás? Ay, amo. Juliantina lo inventamos Bárbara y yo, porque dijimos, bueno, vamos a subir una foto, la primera foto de la pareja. Dijimos, ¿cómo les vamos a poner? Para que tengan como una pista. Y salimos con este nombre de Juliantina que a mí me parece hermoso. Nuestra historia realmente es nuestra, es de ella y mía, y sucedió porque la hicimos juntas. Nosotras fuimos construyendo para que se entendiera lo que estaba pasando. Estuvimos hablando mucho antes de empezar a grabar. Queríamos contar la historia de dos personas que se identifican mutuamente y que se enamoran. Esta relación tiene mucho que ver con la amistad, cómo la amistad trasciende. Y cómo es la base del amor, ¿no? Estar para la otra persona. Claro. Creo que la responsabilidad más grande es la capacidad de traducir lo que están sintiendo estas chicas, porque nosotras lo entendemos, pero hay gente allá afuera que no. Nosotras no lo hicimos con un objetivo de ser o de parecer o de alcanzar, sino de contar una historia y siempre decíamos, con que toquemos a una persona y le cambiemos la vida a una persona es misión cumplida. Y era todo el propósito, ¿no? Hablar de esto, que funcionara, que las personas despertaran de una manera positiva. Cuando nos enteramos que iba a haber un beso en algún momento, lo que hicimos fue construir un poco hacia atrás la historia. Mucho de lo que nosotras planeamos, siempre lo hablamos como que esto tiene que ser capas de cebolla. Sí, Cosas poco que, a poco. Ajá, como que todo el mundo iba a ver, como que se agarren la mano iba a ser muy obvio, pero por ahí que estén de buen humor cuando se ven, aunque todo lo demás se esté cayendo a pedazos. Como la mirada sutil que vio tal cosa y el gesto, la atención donde estaba. Esas cosas no las ve todo el mundo y por libreto tampoco está. Pero tú sí lo tienes adentro, porque Pero tú lo sí tienes sabes, adentro. como actriz, sabes que vas hacia allá y empiezas a hacer esa pequeña inclinación muy sutil, me imagino. Serán como semillitas que vamos sembrando en el camino. Atrás y digo, no me acuerdo de algo, de algún drama o de algo que haya pasado en el set, porque yo estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que no sé ni cómo llegué al set. Me acuerdo las líneas, pero no me acuerdo cómo llegué. Estábamos tan concentradas cuando lo hablábamos con Barbarita. El objetivo era tan claro de contar esta historia de esta manera, que se viera sutil, Con que fueran respeto. dos amigas, Claro. que se respetaran y que se quisieran realmente. La única opción era la que transitamos. Si hubiera sido de una forma más morbosa o hubiera tenido como un doble sentido, no hubiera sido Sí, lo estoy mismo. de acuerdo contigo. Y el resultado fue increíble.
¿Fue necesario tener acercamiento con otras chicas lesbianas para hacer el personaje? Si bien lo pude haber hecho y lo pude haber consultado, yo he estado enamorada. Entonces sé perfecto cómo se siente. No sabíamos qué tanto podíamos meterle de nuestra cosecha o dejarnos ir. Y un poco lo que hablábamos es cómo en una situación de la vida cotidiana tú y yo, dos chicas, dos amigas, pueden pasar de la nada a besarse. Y había muchos nervios también, ¿no? Bueno, de mi parte es como de contar esa historia bien y de que se viera real, pero se viera respetuoso, pero... Yo, Macarena, he sufrido en mi vida más por las mujeres, o sea, me ha roto el corazón más chicas que chicos. Me duelen más las mujeres, la verdad. Al final del día, nosotras, las mujeres, nos comprometemos mucho en las relaciones, somos muy entregadas. Entonces digo, bueno, si yo tengo esta experiencia, por supuesto que la puedo plasmar ahí. Lo que hicimos en este caso es somos un equipo y por eso pasó lo que pasó. Es una gran suerte que te toque una compañera como Maca o, ¿sabes? O sea, eso es lo que pasa. Cuando haces una química tan bonita, suceden cosas maravillosas. La verdad es que creo que Juliantina no existiría la una sin la otra. Fue muy genuino, realmente nos queremos mucho y construimos estos personajes desde la amistad. Entre nosotras dos nació la conciencia de que si no hacemos equipo nosotras, ¿con quién? En las pláticas entre escenas, en la construcción de los personajes, nosotras nos hicimos amigas y creo que entendimos que juntas llegábamos más lejos. Como no hay competencia, ese es el resultado. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar allá afuera. Sí, es como dice Maca, la verdad, somos equipo y el trabajo del actor también es ser generoso con el otro y confiar muchísimo en tu pareja. Nosotros tenemos una parte como muy espiritual, muy importante, que es donde conectamos. Bárbara López y yo hemos hecho un bonding que se ve, que es más allá de cámara y eso hace que la gente realmente se emocione y vibre con nosotras y al final estamos contando una historia real. Esa química que se ve en la telenovela la podemos ver acá, se aman, se adoran, necesitan un clic, necesitan hacer match para poder transmitirnos a través del televisor todo esto. Cuando es verdadera, traspasa la pantalla. Yo por lo menos encontré una amiga en Maca. La vida nos puso este pretexto. ¿Por qué lo desperdiciaría? Para nosotras la amistad tiene un valor fundamental y nosotras creo que no habríamos logrado hacer Juliantina sin Barbarena. No creo que no pueda contar una historia de este tipo sin tener un vínculo real porque se traspasa la pantalla. Para nosotras, para Bárbara y para mí, son parte esencial de nuestra vida, no solo de nuestra carrera. Creo que a través de estos personajes experimentamos y exploramos muchas cosas personales. Yo, Bárbara, necesitaba a Valentina como mi novia. Sí. Todos necesitamos una Valentina como novia. Sí. O una Juliana. Es un momento de nuestras vidas que es importante para las dos y que nunca vamos a olvidar. Y pues, gracias. Sí.